La riqueza era contar con la visión del periodismo y con la visión de los jueces en este caso. Mi visión, por supuesto, que es desde el enfoque de la función judicial y por eso todo lo que yo voy a señalar, tratando de ser lo más breve posible, es que a mi juicio la cuestión tiene que ser mirada desde dos visiones, perspectivas o situaciones. Por un lado, la situación institucional. Quiero decir con esto, cuando uno asume el rol de juez, se encuentra con la situación institucional del Poder Judicial. ¿Cómo se inserta esto frente a la necesidad de comunicación de las decisiones que uno toma como juez y a su relación con el periodismo, con los medios de comunicación? Y por otro lado se encuentra la situación personal de este juez en particular, como decía el doctor Kravitker. En cuanto a la situación institucional, yo creo que el CIJ, el Centro de Información Judicial, como experiencia de agencia de noticias y como una materialización de la política comunicacional del Poder Judicial de la Nación, marcó en los últimos años un antes y un después en la situación institucional del Poder Judicial. Esa experiencia me parece que fue asumida con éxito, con mucho éxito, tanto por el Poder Judicial de la Nación, donde está inserto el Centro de Información Judicial en su cabeza en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como también por los poderes judiciales provinciales, como un canal de comunicación de sus decisiones, porque recordemos que el Centro de Información Judicial nuclea, difunde tanto las sentencias que dicta el Poder Judicial de la Nación federal, como el Poder Judicial de las provincias también. Tengo entendido que los ministerios públicos a su modo también asumieron una política comunicacional, o la están asumiendo o la están desarrollando, y van a dar cabida a centros de información similares a los del CIJ. El hecho significativo para mí entonces es, desde el punto de vista institucional, la existencia de un canal de comunicación de las decisiones judiciales para conocimiento de la sociedad, por el acceso libre que plantea el portal del CIJ, como lo explicaba Pablo Méndez, y también, además de ser un acceso directo para la sociedad, para la información, es un ámbito donde existe una plataforma informativa importante para los medios de comunicación, que en definitiva operan como el nexo con la sociedad. Es decir, a través de los medios también se logra la comunicación con la sociedad. Entonces, este doble canal me parece que es fundamental en el plano institucional y marcó un antes y un después, que yo lo viví desde que asumí la función judicial como juez, después de haber sido funcionario durante muchos años, en el año 2006, y vi el cambio que se produjo con la creación y la existencia del CIJ. Ahora, me parece que esta situación institucional, este antes y después, le dio contexto a la situación personal actual que vivimos cada uno de los jueces. También en esto pienso que sucede con los fiscales y con los defensores, en la medida que tienen expectativas de que exista esto mismo en el ámbito de los ministerios públicos, fiscal y de la defensa. En concreto, cada uno de nosotros sabemos que existe un órgano encargado de difundir nuestras decisiones y al que podemos llevar nuestras decisiones cuando las dictamos, y un órgano en quien podemos pedir asesoramiento cuando tenemos que manejarnos frente a los medios de comunicación. Esto es cosa de todos los días para nosotros quienes ejercemos la función judicial, y muy importante, porque da respaldo a parte de nuestra política comunicacional. Pero los magistrados somos personas con nuestros límites que asumimos un rol para el cual nos preparamos, y es este rol principal que tenemos de ocuparnos de las causas que tenemos que resolver. Este rol principal en que consiste la función judicial, pero que por ser principal no es único, ni exclusivo, ni excluyente de otros roles, sino que al contrario, la función judicial jurisdiccional, esto de ocuparnos de las causas y resolver conflictos entre partes, es para nosotros solo la función principal que lleva implicada otras funciones, ¿no? Por citar alguna otra que no tiene que ver con la comunicación de las decisiones judiciales, cuando nosotros nos preparamos para ser jueces, no aprendemos a administrar el personal,
ni la dependencia de nuestro cargo en general, con todo lo que tiene. Sin embargo, es una función que está implicada en la función jurisdiccional y que tenemos que asumir desde el día siguiente en que asumimos nuestro despacho. Y así como esta, la difusión de nuestra actividad y la consecuente interacción con el medio social y con los medios periodísticos también es una función que está implicada en nuestra función judicial. Pero como quizás no es la función para la cual nos preparamos, nos sorprende. Y entonces tenemos que tomar una postura, y acá me parece que es donde surgen las distintas posturas de los jueces frente a los periodistas. No fuimos ni somos preparados para las funciones o tareas implicadas en nuestra tarea jurisdiccional. Hay que asumirlo como un déficit de nuestra formación. Y de repente estamos en un despacho judicial y tenemos que asumir esas tareas que están implicadas. Y es muy importante la difusión de nuestra actividad. Entonces propongo que nos concentremos un minuto en esta segunda de esta cuestión, la comunicación de las decisiones y las consecuencias que esto trae aparejado. Yo me permito hacer dos reflexiones sobre esto. La primera, me parece importantísimo que los jueces tomemos conciencia del cambio institucional que se produjo en los últimos años, tanto este cambio institucional que hace a la creación del CIS, como del cambio social que nosotros advertimos como jueces. Algunos hablan de judicialización de todos los temas de la realidad social, de judicialización de la política, otros plantean el tema de la mayor expectativa social frente a las decisiones o procesos judiciales, etc. Digamos, me parece muy importante que los jueces nos concienticemos de que hay una mayor demanda social de comunicación de nuestra actividad, cotidiana, periódica, que muchas veces incluye nuestra opinión frente a determinados hechos, y en esto comparto la idea de los colegas jueces que me precedieron en el uso de la palabra en cuanto a que somos personalidades públicas que estamos en la necesidad de dar respuestas todos los días y rendir cuentas frente a la sociedad. Pero tomemos conciencia de que existe hoy una mayor demanda social y que esto implica un mayor desarrollo personal en cuanto a la difusión de nuestras decisiones. Y la segunda reflexión, esa conciencia nos pone en acción sobre la necesidad de formarnos sobre este tema, sobre cómo difundir nuestra actividad. Formación para saber a quién acudir cuando considero necesario o conveniente comunicar mi decisión más allá de las partes en el conflicto. Formación para entender la expectativa que existe en los medios de comunicación, que es distinta de la expectativa judicial y de las partes involucradas en el conflicto, porque es una expectativa que tiene que ver con la relación de los medios de comunicación con la sociedad. El periodista necesita escribir y necesita transmitir su situación y necesita estar en televisión y formar el espacio de su programa con los temas de la actualidad, porque este es el medio para informar a la sociedad. Hay una necesidad concreta por parte del periodismo que trasciende la necesidad que tienen como estamento periodístico, porque están cumpliendo una función social de la misma manera que nosotros como jueces cumplimos la función social, este monopolio de resolver las causas judiciales que llegan a nuestro conocimiento. El periodista tiene que informar. Y entonces nosotros muchas veces somos los únicos productores de esa información que necesitan y tenemos que tomar conciencia de esto, formarnos en esto, en que el periodismo y el juez, el periodismo y los actores del sistema judicial tenemos urgencias distintas, tenemos un distinto lenguaje, tenemos distintos destinatarios, tenemos distintos temas de interés y por lo tanto tenemos distintos códigos de vinculación. Tenemos que saber que cuando estamos hablando con periodistas no estamos hablando con colegas jueces. Y por eso ponernos a disposición sin que eso implique perder nuestra identidad de jueces. Es decir, no podemos violentar las normas y transmitir aquello que las normas nos impiden transmitir. Y en esto es necesario también explicarle al periodista cuáles son nuestros límites, porque muchas veces lo saben y muchas veces no, y requieren la explicación nuestra. Y por último, formación para asumir la importancia del rol de la prensa. Al igual que como jueces asumimos la importancia de nuestro rol, lo defendemos y pedimos respeto hacia él. Y en función de esto, dar respuestas a la sociedad con la conciencia de que los medios, en definitiva, son medios. Es decir, el fin, el destinatario de la información, es la sociedad. Que si nosotros no utilizamos los medios, que en una sociedad democrática como la que vivimos, son aquellos encargados de transmitir a la sociedad lo que pasa en todos los ámbitos, en definitiva, estamos vulnerando aquellas reglas sociales que por otro lado pedimos que se respeten.
Mis propuestas, voy a dar 2 propuestas. Una, ya la anticipé, me parece que los jueces necesitamos una formación específica sobre la relación entre la justicia y los medios de comunicación. Por supuesto que cuando digo esto, presupongo que la relación tiene que existir, pero además me parece que esta tiene que ser una relación sana, ¿no? Obviamente que por esto descarto, cuando hablo de una relación necesaria, toda aquella relación que tiene que ver con la realización de operaciones de prensa, cuando se utiliza la mentira como modo de transmitir una información subjetivada al punto de no informar a la sociedad, sino de formar la realidad para perseguir a alguna persona, etcétera, etcétera. Pero creo que la relación tiene que ser desde la justicia hacia los medios, desde los medios hacia la sociedad. Y si esta relación es sana, indudablemente se va a producir un círculo virtuoso en virtud del cual la sociedad devolverá sus reclamos a los medios y los medios nos harán los reclamos a la justicia, y esta interacción creo que hace a la salud del sistema democrático y republicano. Segunda propuesta. La primera era la formación específica de los jueces. Justamente estamos en un ámbito académico. Y son invitados especiales en este seminario los alumnos actuales y potenciales de la especialización en Derecho Judicial y todos los alumnos de la carrera. Segunda propuesta, visto ya desde dentro del Poder Judicial. Quizás sea hora de pensar en el diseño de estructuras organizacionales descentralizadas por tribunales, de verdaderos agentes de política comunicacional en nuestros tribunales, que tengan como tarea el acercamiento de la prensa a cada uno de los fueros de las jurisdicciones y de alguna manera que tengan como misión de codificar las sentencias cuando sea necesario en el lenguaje y mientras dure esta cultura que de a poco vamos asumiendo los jueces, y en esto una autocrítica, de decodificar nuestro lenguaje excesivamente técnico en un lenguaje más llano, más comprensible, como el que señalaba con un ejemplo muy claro el doctor Ariel Lijo. Creo que puede haber estructuras descentralizadas y hasta pueden estar coordinadas desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza del Poder Judicial a través del Centro de Información Judicial y de más ampliamente la Dirección de Comunicación Pública, que excede al Centro de Información Judicial y manifiesta una verdadera política de Estado por parte de la Corte que apoyo y deseo que se amplíe, porque me parece que es importantísimo la existencia en nuestro órgano cabeza del Poder Judicial de una Dirección de Comunicación Pública que podría ampliarse y tener una estructura descentralizada en los tribunales para que en todos los tribunales existan agentes encargados de transmitir la política comunicacional encarada desde la cabeza del Poder Judicial. Y también desde los ministerios públicos, que considero parte de nuestro sistema judicial, una parte esencial, inescindible, cuyos roles, bueno, de acuerdo con los fueros y jurisdicciones son diversos, pero que me parece que tienen que estar enlazados para que el sistema judicial dé pasos firmes hacia el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la universidad por esta invitación y muy especialmente al doctor Mario Fera por tomarme en cuenta para esta actividad. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos los presentes, porque en cuanto a mí atañe, les agradezco la presencia y la paciencia, y también la indulgencia. Bueno, es cierto que el tiempo es muy acotado, pero a mí me viene bien recordar cuando hace casi 20 años comencé la actividad de juez y empecé a ver cómo se publicaba, más que nada en la prensa gráfica, la información que surgía de las decisiones judiciales que dictaba el Tribunal Quinteiro. Y a partir de otra cuestión que estaba vinculada con la Asociación de Magistrados, de la que fui vicepresidente, hablé con gente especializada en temas de difusión masiva, inclusive con asesores de campañas y demás. Y, por ejemplo, así me dijo uno de muy alto prestigio, hablando de la prensa gráfica en particular, los periodistas tienen que escribir. Si tienen buenas fuentes, si tienen malas fuentes o si no tienen fuentes, tienen que escribir. El medio le dice que tiene que escribir de tal tema y ese periodista tiene que escribir. Y es más,
Le dice cuánto tiene que escribir. Tiene que escribir una página, media página, un cuarto de página o un octavo de página. Y si estaba ayer en fútbol y hoy está en judiciales, este es un problema del periodista. Entonces, esto por lo menos hace 20 años era una realidad. Yo recuerdo perfectamente que mi primer voto tuve que debutar en esto con el primer voto de lo que fue la Operación Langostino, que en su momento fue el contrabando de drogas más grande que hubo en Argentina. Y el día que salió la resolución definitiva, porque esa causa se comió a 10 jueces, de primera instancia y de Cámara, y nosotros, la Sala B que integrábamos en aquel entonces, fuimos los primeros que pudimos sobrevivir sin que terminar con denuncias penales, recusados, denunciados, etc. Me llamó a la casa de mi madre me llamó para decirme, un periodista de Córdoba, que me decía, doctor, yo tengo una radio en Córdoba y quiero mañana a las 7:30 sacarlo usted a la mañana al aire. Yo, mire, la sentencia acaba de salir, yo le doy a usted, es muy larga, pero yo le explico en 10 minutos todo lo que la sentencia dice y usted lo transmite. Doctor, todo lo que usted me va a decir llega a Córdoba mañana en los diarios de la mañana. Yo quiero que lo diga usted. Entonces mi primera reflexión ya en el año 95 fue, algunos periodistas o algunos medios, ¿qué buscan? ¿Que se conozca la información o al juez actor? ¿Qué es lo importante? ¿La información o que la dé el juez? Y esto también lleva a otra, digamos, a otra reflexión, que era y que ha pasado cuando justamente los medios de comunicación eran trampolines extraordinarios para el culto a la personalidad de determinados jueces que muchas veces querían seguir su carrera en otros ámbitos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Que se conozca la información o el juez actor? Esta fue la primera pregunta que me hice. También hablando con este experto y también contándome él cómo era que pasaba con los periodistas que tenían que escribir, precisamente también me lo dijo él, dice, ¿es cierto o es verdad o acaso creen que los periodistas o los medios representan a la sociedad? ¿Quién les dio esa representación? Que muchas veces sí reflejen o tomen inquietudes sociales, por supuesto que sí, pero son los representantes de la sociedad. Los medios de comunicación masiva no son empresas comerciales, no tienen intereses. Esta es una pregunta que a mí me ha pasado alguna vez, de querer difundir una noticia y que me digan, el medio no lo quiere hacer. O esto no. Y me ha pasado con gente que respeto muchísimo y que me ha apoyado siempre, porque en eso sí coincido plenamente. En el balance de 20 años, realmente trabajar con periodistas para mí fue fantástico. Y digo, ¿cómo fue fantástico? Cuando yo me di cuenta que la información no salía bien, empecé a hablar con uno por uno, artesanalmente, invitándolos a hablar conmigo, venían solos después, para decirles en 10 palabras o en 15 palabras lo que decía una resolución de 100 hojas que le habíamos entregado a las 3 de la tarde para que antes del cierre de las 7 de la tarde puedan publicarla al día siguiente. Esto era imposible. No solamente porque muy probablemente muchos, no, con todo derecho, no la pudieran entender, sino porque ni siquiera la podían leer. Entonces, esto me mostró, por lo menos con la prensa gráfica, que servía mucho para que la información salga con precisión. Ahora, ¿qué pasó? Así como este periodista de la radio cordobesa, se acercaron los de los audiovisuales. Y ahí yo dije, no, me acordé del juez actor. Yo la verdad que a esta altura realmente, yo ya he desplazado a Brad Pitt y a George Clooney. No tengo ninguna necesidad de estar presente en medios audiovisuales. Además esto es del público y notorio. Y claro, yo dejé de ser un interés, o no llegué a ser un interés como juez, para los medios audiovisuales, pero sí era para la prensa gráfica. ¿Por qué?
Porque el medio audiovisual es precisamente, vamos a su nombre, es un flash. O es una... Y yo, por lo menos, sí, me gusta, además me encanta, y yo debo ser un poco un periodista frustrado. Hay una colega, Paz Rodríguez Mil, hace años me dice de La Nación que ¿qué sigo haciendo en el Poder Judicial? ¿Por qué no me dedico al periodismo? Me encanta, pero yo no hablo de causas que tengo bajo juzgamiento. Y vamos a hablar de un juez lamentablemente fallecido que tanto Romina y yo admiramos mucho. Yo además con una carga afectiva muy especial porque fue el juez a cuya propuesta me designaron la Corte Suprema secretario letrado de Justicia de la Nación en la Corte de 5 integrantes nombrada por Alfonsín. Y en 30 años después de la Corte, ¿cuántas veces el juez Petracchi apareció on the record en un medio de comunicación? ¿Cuántas? Una sola vez. Más allá de cuánto hablaba con periodistas. Porque él hablaba muchas veces con periodistas y cuando hablaba también en grupos, decía, o cuando se acercaba, y alguna vez la primera visita formal de un juez de la Corte a la delegación de asociaciones israelitas argentinas fue la de él, que yo gestioné, y él dijo, estoy dispuesto a hablar de cualquier cosa, menos de las causas que tengo bajo juzgamiento. Y la única vez que apareció en el canal de televisión fue para oponerse públicamente a la acordada 44 de ampliación de los miembros de la Corte, que él lideró. Pero fue la única vez que él fue a un medio. Yo no digo que esté bien. Yo digo que a pesar de que el juez Petracchi tenía una personalidad muy fuerte y tal vez también justificadamente un ego desarrollado, no le gustaba para nada vanagloriarse ante los medios de comunicación y no le gustaba el culto a la personalidad. El culto a la personalidad, de su personalidad, él hacía mediante las sentencias que dictaba. Y ahí es donde él decía, cuando yo llegué a la Corte en 1988 y le dije, doctor, ¿qué le parece? ¿Qué es lo mejor con que puedo empezar a repasar? Eso me dijo, los 300 tomos de fallos, las sentencias de la Corte. Entonces, yo también celebré muchísimo, en realidad yo celebré e impulsé muy fuertemente la actividad del CIC, el nacimiento del CIC. Cuando había muchos jueces, o casi todos, que estaban absolutamente en contra, porque esto también terminó con algo. El CIC terminó con la primicia judicial. Tener la primicia. Otra de las cosas con las que, digamos, yo me caractericé en el trato con periodistas, y algunos se enojaron, era que yo daba la información una vez que se podía, en el mismo momento a todos por igual. Tanto al periodista más destacado del mejor de los medios, del medio de más divulgación, como al movilero que entró ayer. Y eso no le gustaba mucho. Y lo ponía a disposición de todos. Y alguno me lo reclamaba y yo le decía que no, que todos tenían el mismo derecho. ¿Por qué? Y esto muchas veces pasaba, yo coincido con la licenciada Manuel absolutamente, los periodistas no pueden ser voceros de jueces. La aparición del CIC empezó a terminar con ese asunto. Había periodistas relacionados con jueces y jueces relacionados con periodistas que tenían mucho interés en mantener ese monopolio de la relación. Salía una sentencia, la primicia era para alguien. Entonces, el CIC terminó con la primicia. Y además de terminar con la primicia, construyó lo que yo llamo un gran paraguas para los jueces. Seamos muy concretos y hablemos con franqueza. El gobierno nacional tiene una pugna con un grupo de medios de comunicación. Si se dicta una sentencia, cualquier tribunal que la dicta, ¿qué llega a pasar si ese medio es el que tiene la primicia? Un desastre para el juez. Pero si la tiene el sitio oficial, al que cualquier juez puede acceder para que se publique una resolución y no va a recibir como respuesta, no, mira, esto mejor, en este medio no. Y esto pasa, o ha pasado, o por lo menos a mí me ha pasado, y no me ha pasado una sola vez. Yo fui destinatario de un tratamiento muy especial por parte del
director y dueño de ámbito financiero fallecido, Julio Ramos, durante 8 años y medio me brindó atención especial y privilegiada. Y después esto se potenció cuando me tocó mantener y confirmar la prisión preventiva de su amigo Héctor Ricardo García, por lo cual aparecí 4 meses y medio en la pantalla roja, según una ex camarista del trabajo que una vez se dedicó a mirar, cada 15 minutos desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana. Estos son gajes del oficio, yo no me quejo. Yo comparto plenamente con el doctor Lijo, pero plenamente, que todos los funcionarios públicos en sentido amplio, el ámbito de nuestra vida privada ha quedado reducido a la cabeza de un alfiler. No solamente el ejercicio de nuestra función, sino también el ámbito de nuestra vida privada. El solo hecho de vivir es una permanente rendición de cuentas. Nos guste o no nos guste, son gajes de nuestro oficio. El policía tiene otros gajes del oficio, puede perder la vida. Yo sigo contento en la función de juez en tanto y en cuanto no aparezca acá la moda italiana, ¿no es cierto? Esto de matar jueces y fiscales, mientras esta moda no aparezca, yo me banco todos los gajes del oficio. Pero lo cierto es que es verdad. Entonces, yo tengo mis dudas en cuanto a que realmente a los medios, y además quiero hacer una división importante entre periodistas y medios. Hay muchos periodistas que muchas veces quieren publicar cosas que no las pueden publicar en sus medios porque sus medios tienen otras prioridades, ni siquiera digo otros intereses, tienen otras prioridades. Para esto también es muy bueno el sí, porque el juez también puede querer dar a conocer su decisión. Y puede ser que haya medios que no les interese darla a conocer. Acá tenemos un problemita que tenemos que resolver, y es un problemita normativo. Sigue existiendo en el Código Procesal Penal, bueno, ahora lo van a cambiar, no sé si este punto lo tocan o no, pero ya que está lo podrían tocar. El artículo 204 del Código Procesal Penal dice claramente que el sumario criminal será público solo para las partes. Este es un tema normativo que hay que resolver. Y el reglamento de la Justicia Nacional también limita el acceso a los sumarios criminales. Tenemos cosas, digamos, aspectos que son sumamente claros, los temas de menores, los temas de familia. El tema más delicado y en donde hay que ordenar la normativa es el tema de los sumarios criminales. Porque más allá de que coincido plenamente que el funcionario público tiene toda su actividad expuesta y la sociedad tiene todo el derecho de conocer cómo avanza y cómo marcha una causa en la que está imputado un funcionario público, lo cierto es que también tiene derechos, ¿no es cierto? Una cosa es tener más obligaciones y otra cosa es tener menos derechos. Los funcionarios públicos, entre los cuales me incluyo, no tenemos menos derechos que el resto de los habitantes y los ciudadanos. Tenemos muchas más obligaciones. Es por esas obligaciones que se reduce el ámbito de nuestra vida privada y aumentan las exigencias de la rendición de cuentas. Entonces, entiendo que esto hay que resolverlo de alguna manera y hay que resolverlo pronto, porque cuando la Corte determinó la obligatoriedad de la publicación de las sentencias de tribunales orales y cámaras, lo cierto es que surgió en el seno de cada cámara, por lo menos, la discusión de que qué va con iniciales y qué va sin iniciales. Y si se está juzgando al vicepresidente de la Nación, esto se va a publicar con iniciales. Bueno, y el vicepresidente tiene derecho, de acuerdo al artículo 204 de la Nación, que se publique con iniciales. Y que solamente acceda, de acuerdo al Código Procesal, de acuerdo al Código Procesal. Puede haber valores, o hay valores de jerarquía superior, obviamente. Pero esto hay que ordenarlo de una buena vez. En definitiva, estoy absolutamente contento que los periodistas formen parte del sistema de justicia. Hoy no se puede hablar de un sistema de justicia sin periodistas. Creo que la atención puede existir y además sí quiero hacer una diferencia. Bueno, los problemas con los fiscales vayan con los fiscales, ¿no es cierto?
Aunque somos jueces no tenemos ni queremos, y menos ahora, hacernos cargo de los temas de los fiscales, ¿no? Menos ahora, quiero decir, no solo por el código, sino antes del código también, ¿no? Entonces, los problemas con los fiscales, a los fiscales... Decía, la justicia y el rol de los medios, no sean los jueces. No, perdón. Los ministerios públicos no forman parte de los poderes judiciales, están muy contentos con su autonomía y nosotros, yo por lo menos estoy muy contento que esté claro que no forman parte del poder judicial. Entendí mal el panel, Marcos. Y bueno, pero tenés que estudiar Derecho de una buena vez y recibirte abogada. La justicia y el rol de los medios. Sí, pero los fiscales no forman parte de... La justicia es un valor. No son. La justicia es un valor. Entonces, ahí está. Esta es otra cosa también de periodistas. Bueno, ¿a qué panel tengo que ir? Perdón, momento. El juez tal hizo tal barbaridad. La justicia hace tal cosa. La justicia es corrupta porque el juez fulano es corrupto. Este es un principio básico de la justicia, dar a cada uno lo suyo. A mí denme las consecuencias de lo que hago yo, no las consecuencias de lo que hace otro. Entonces, es muy bueno, sería muy bueno que tanto periodistas y medios hablen exclusivamente del juez fulano, del juez mengano, no de la justicia. Si hay jueces que realmente se comunican con periodistas y hay jueces que no, bueno, entonces no creo que sea bueno generalizar. La generalización indebida es madre de la discriminación. Es lo mismo que decir, todos los hombres son unos tal por cual, todas las mujeres son, todos los blancos, todos los negros. Empecemos a darle a cada uno lo suyo desde el principio. Entonces, creo realmente que, y además el fiscal está en una posición mucho más fácil que la del juez, porque el juez tiene su imparcialidad y demás y mantener, y el fiscal, bueno, sigue siendo una parte. Pero bueno, con la idea de que todo nos conduzca y que todo sí sirva para que la sociedad conozca más y mejor el funcionamiento del Poder Judicial, bienvenido el periodismo, bienvenidos los medios de comunicación, trabajemos juntos, pero tengamos en cuenta también que los aportes que tenemos que hacer vienen desde lugares diferentes y está bien que sea así. Sí creo que puede haber cierta tensión y no me molesta para nada. Unidad no es uniformidad. Unidad con diversidad y unidad con diferencia. Bienvenido al debate, bienvenido al diálogo. De ellos siempre aprendemos. Muchísimas gracias. Mi opinión es, desde el punto de vista del proceso penal, no es la única actividad claramente que tiene el Poder Judicial ni lo único que debe comunicar. Por supuesto que el SIG, para tomar un poco las palabras de Pablo, tiene una auténtica voluntad de verdad y lo que no puede ni debe, de hecho escribimos algunos artículos en un libro que publicó la propia Corte, es competir con los medios privados, porque tiene una finalidad absolutamente distinta. De hecho, en algunas oportunidades en el desarrollo eso ha generado inconvenientes, ¿no? Mira, me hace. ¿Qué pasa con la actividad judicial? La actividad judicial se dedica, sobre todo la criminal, a predicar verdad o falsedad de un hecho que quedó congelado en el tiempo. Entonces, los procesos de reconstrucción, que son procesos de reconstrucción de verdad, que tienen un método propio, el juez aplica el método que pone a disposición el legislador. Eso hace que muchas veces la gente piense que el único que no se da cuenta de lo que pasó es el juez, y el juez lo sabe más que nadie, lo que pasa es que no lo puede volcar en una decisión. Nosotros en nuestra vida diaria estamos acostumbrados a emitir juicios desde que somos chicos, casi desde que tenemos memoria. Lo hace la madre cuando dirime cuál de los dos hermanos tiene la culpa, cuando miramos si una persona se cambió de carril bien o mal mientras venimos manejando. Hacemos juicios todo el tiempo. En Alicia en el País de las Maravillas, no es el mejor ejemplo académico ni masculino, pero el juicio empieza con la reina dictando la sentencia porque se tiene que ir. Y eso es un juicio, no es un juicio de la Constitución, pero es un juicio. Entonces, lo que tenemos es una práctica cotidiana muy aceitada en emitir una gran cantidad de juicios diarios. Y la actividad judicial, como decía Luis, tiene una actividad de reconstrucción que es distinta incluso en una etapa intermedia. O sea, esa reconstrucción de nuestra vida privada no tiene ningún método, no tiene ninguna regla. El periodismo tiene reglas.
¿sí? Tienen reglas y la mayoría de los periodistas las respetan, y las respetan mucho, y consiguen fuentes, y no publican cualquier cosa que se les dice, ¿está bien? Y las respetan. Bueno, los jueces tienen muchas más reglas para publicar en una resolución una verdad, o por lo menos una reconstrucción de los hechos con esas reglas. Porque la decisión no es una columna de opinión, es una decisión jurisdiccional, ¿sí? Que está sometida a muchas reglas y a muchos controles. Después lo que pasa es, por supuesto, se convive con tergiversaciones. Las tergiversaciones tienen múltiples orígenes, ¿sí? Tienen orígenes, por supuesto, intencionales y otros que basados en la ignorancia. Pero yo quiero tomar un poco lo que decía Luis. O sea, yo tampoco creo que, si bien está bueno que los periodistas tengan algún grado de formación técnica en alguna medida, tampoco se le puede requerir al periodista que tenga formación absoluta en todas las disciplinas que toma, porque lo mismo que, o sea, yo también opino si una columna está bien o mal puesta, no opino como arquitecto, pero opino, ¿está bien? Entonces lo que me parece que debe pasar en esos casos es que debe hacerse un esfuerzo adicional en explicarle la cuestión previa o por qué se llega a esa decisión, para que la persona pueda comunicarlo de una manera correcta. Eso, ahí, el valor republicano también está en el esfuerzo que hace en transmitir y en comunicar la información. También me parece que en el caso, en el caso de las fuentes que remarcaba recién, solamente con la información como está publicada me parece una gravedad inusitada lo que pasó hoy. Y lo de las fuentes de información, yo creo que es un poco, incluso es más allá, no es que el periodista tiene el derecho de reservar sus fuentes, yo creo que el juez está obligado a hacer que la respete, ¿está bien? O sea, el periodista no puede sentarse delante de un juez y contar cuál es la fuente porque él la reveló, no debe hacerlo y el juez tiene la responsabilidad de evitar que lo haga. Eso es lo que dice la garantía de la Constitución, ¿está bien? No está puesta, la custodia de esa garantía no está puesta en cabeza del periodista, porque es una responsabilidad fenomenal para un particular, ¿está bien? ¿Qué me parece respecto de la exposición o de lo que pasa con el funcionario? A mí me parece que los funcionarios tienen un estándar diferente al del particular, ¿sí? Una vez que uno asume un cargo público en cualquiera de los roles, está sometido a un escrutinio público. O sea, me parece que con los funcionarios el estándar de protección, sobre todo con relación a las investigaciones criminales, hay un estándar que es mucho menor en el caso de los funcionarios y también de los jueces, ¿sí? Los jueces también asumen esa responsabilidad. Cuando asumen esa responsabilidad tienen que saber que van a ser escrutados, no solamente en sus resoluciones, que por supuesto lo hace la opinión pública y ahora que se conocen las decisiones, sino que también lo hacen con respecto de su vida personal. Y eso es así porque esas son las reglas. Y está bien que así sea. Y a su vez las decisiones incluso después son escrutadas por otros tribunales. Así que me parece a mí que el rol del periodismo en las investigaciones criminales tiene un rol fundamental de transparencia. Hay un valor democrático fundamental en la actividad de los medios. Y también la actividad de los medios es una función de garantía del propio juez. El juez debe respaldarse en la información, ¿sí? No hay una tensión, pero es una tensión que debe ser en favor de la actividad, no en favor de la ocultación. Bueno, justamente el valor democrático está dado porque forma parte, me parece a mí que forma parte de la deliberación pública. El conocimiento forma parte de la deliberación pública y la deliberación es un valor central de la democracia en cualquiera de sus actividades, ¿sí? La diferencia, aparte de las decisiones de los jueces con las decisiones del resto de los poderes, es que deben ser motivadas en los hechos y fundadas en el derecho. Y eso, es imposible generar una deliberación pública basada en el conocimiento de cuestiones que no se conocen. Entonces, ¿qué pasa? La capacidad para aplicarle sesgos a la información cuando no ha sido comunicada, cuando no existen los medios para hacerlo, ¿sí? O cuando no es explicada, o cuando esa información ha sido volcada en un lenguaje que no es el adecuado, porque todas las disciplinas, la medicina, la ingeniería y el derecho tienen un discurso de poder que está perfectamente descrito en la filosofía, ¿está bien? El más evidente de todos esos son las locuciones latinas. Podemos hacer una resolución entera llena de locuciones latinas y de gerundios que no quieren decir nada,
y que queda todo divino, y que entonces los jueces antes pensaban que escribían fantástico cuando no se entendía. Y las resoluciones no son para los jueces, son para la gente. ¿Está bien? Hay una anécdota que a esta altura del partido, ya nadie sabe si es verdad o mentira, pero dicen que el juez Holmes, vieron que hay, en Estados Unidos hay como una especie de consenso respecto de que Lincoln en la política y Holmes en el derecho. Y entonces decía que Holmes escribía las sentencias y se las leía a la cocinera, y que si no las entendía, las escribía de nuevo. Lo que hay que hacer es romper con esa barrera y explicarlas, porque precisamente es absolutamente incompatible no explicar o que no se entienda lo que uno escribe con lo que debe comunicar. Está claro que igualmente hay cuestiones técnicas que son difíciles de explicar, y también está claro que el juez, más allá de que puede hablar y debe y lo hace, todos lo hacen con los periodistas, la oportunidad que tiene para expresarse son las oportunidades que les genera el código cuando tiene que opinar en una resolución, ¿está bien? No, eso no quiere decir que habla por sus sentencias, es la oportunidad que debe esperar el juez para emitir la opinión sobre el proceso que tiene, ¿está bien? Por supuesto que en la previa hay un montón de situaciones que son fantásticas y que tienen que ver con intereses que no son los intereses del proceso, ¿está bien? O sea, generar contrapuntos entre el fiscal y un imputado, o entre el juez y el fiscal, o entre el juez y el imputado, y por supuesto que está fantástico, y sobre todo si hay programas mucho mejor, y si hay declaraciones mucho mejor, yo eso y lo entiendo y forma parte. A ver, estamos en una etapa en la que la información y la comunicación, en el que la gente publica sus vidas en los medios. ¿Qué hace pensar a los jueces que los procesos no van a conseguir la misma suerte? ¿Cuál es? O sea, no solamente que no hay un valor democrático en la ocultación de un proceso, que aparte es imposible hacerlo, sino que aparte que va a pasar exactamente todo lo contrario. Los procesos criminales, o no solo los criminales, los de disidencia colectiva, ¿sí? Los fallos que afectan sobre jubilados, sobre identidad sexual, sobre religión. ¿Cómo alguien puede pensar que en una sociedad actual eso puede mantenerse oculto? Es absolutamente imposible. Me parece central para las decisiones judiciales el escrutinio público y el debate de esas decisiones, más aún cuando involucran al funcionario, porque eso tiene que ver con las reglas de conocimiento y con las reglas básicas de la deliberación pública. En eso es muy importante que estén volcadas las resoluciones integralmente en el SIC. Por eso también el SIC debe volcar decisiones que están completas y firmadas por el juez. No ni generar comunicados ni competir con el off the record que hacen los periodistas, que vienen hace 20 y pico de años. Romina sabe perfectamente lo que es caminar los tribunales todas las mañanas. Eso tiene un valor si todos los que opinan pueden escrutar la información. O sea, si lo tienen unos pocos, es fácil tergiversarla. Así que me parece a mí que en la opinión hay un punto de inflexión que es el rol que tienen los imputados y el derecho de la sociedad a conocer los hechos, porque es una forma también, todo esto forma parte de la libertad de prensa, ¿está bien? Forma parte de la libertad de prensa y de la liberación de ideas. Y la libertad de prensa no es una enunciación general, ¿sí? Es que estamos asistiendo a una etapa en la que es muy común, son las descalificaciones personales. Los debates son sobre argumentos, no sobre descalificaciones, ¿sí? Y lo que genera los crecimientos de las sociedades, de la actividad de los funcionarios, de la actividad de los jueces, de la actividad, o sea, de la deliberación pública, es el conocimiento basado en las opiniones. Y la libertad de opinión no es para el pensamiento que no es afín, es para el que odiamos, ¿sí? Porque incluso de ese debate seguramente van a surgir ideas que nos hagan mejorar o cambiar, o hacernos dar cuenta de que estamos equivocados. Lo mismo pasa con las leyes, ¿sí? Gargarella, que es un profesor, un cuestionista muy conocido, lo que dice que hay que oír a todos los destinatarios de la norma, ¿sí? A todos los destinatarios de la norma, no solamente una ley en sentido formal. Bueno, ¿qué me parece a mí? Para resumir, me parece que únicamente, ¿sí? Si todos tienen acceso en la oportunidad adecuada, porque tampoco se pueden frustrar las investigaciones criminales, si todo el mundo tiene acceso a toda la información objetiva, el SIC provee la información objetiva, la deliberación se hace sobre la base de ideas. Después, cada medio, cada parte, cada periodista puede aplicarle el sesgo que le parezca, porque eso está bien, así funciona. Uno no publica la información para que al otro día todo el mundo esté de acuerdo con la decisión. La información se publica porque es la responsabilidad del funcionario
y al otro día, a partir del otro momento, pasa al dominio público y la gente puede opinar lo que le parezca de la decisión. ¿Está bien? Solamente si la conoce integralmente. Me parece, como les decía, que esa tensión que hay entre, que decía Luis, que reflejaba Luis, entre la actividad del juez y la actividad del conocimiento y la actividad del periodista, está claro que el periodista quiere conocer cosas que a veces no se pueden conocer por el momento procesal, pero es una actividad en la que el juez debe apoyarse, no verlo como una intromisión, ¿sí? Yo miedo le tengo a mi mujer, que creo que no vino, así que estoy mucho más relajado. Y después a Romina, pero también estoy relajado porque me sonríe de ahí abajo. Pero me parece a mí que esto sí es central, ¿sí? Hay un valor democrático en la información y hay una función de garantía de la propia actividad del juez y de control, porque es muy importante que todo el mundo se sienta mirado, sobre todo en la actividad pública, cuando los periodistas saben lo que pasa y lo pueden publicar. Gracias. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Me sumo a los agradecimientos que hacía Pablo, especialmente en el doctor O'Donnell a la universidad. Es siempre un fenómeno que a mí me gusta rescatar, es el encuentro de la academia y de los que trabajamos en los medios de comunicación. Durante mucho tiempo hubo una suerte de reticencia de la universidad y particularmente las facultades de comunicación social con los que trabajábamos en los medios, habiendo casi una mirada de desconfianza, en muchos casos con razón, por lo cual el encuentro entre periodistas, jueces, abogados y académicos es muy saludable, descontando que es siempre un placer encontrarse con funcionarios y con colegas del nivel del doctor Lijo, el doctor Gravíker o el doctor Fer, a quien le agradezco especialmente su insistencia cuasi oriental, llamándome 25 veces por día para asegurarse que iba a estar. Y acá estoy, efectivamente, la doctora Perilli, o colegas como Romina Mangel, que como estamos lejos, casi en un Romeo y Julieta invertido, estamos prácticamente, quiero decir que es una de las colegas que más quiero y respeto, una de las mejores profesionales que tiene nuestro medio a la hora de esta información tan específica como es la información judicial. A mí me gustaría recurrir, cuando el doctor Fera me llamaba para esta charla, trataba de pensar cuál podía ser la mirada. Y una, por deformación profesional, por haber pasado por la Facultad de Derecho, era un poco analizar la cuestión jurídica de los límites y de los avances que un poco Pablo reseñaba, pero decidí no hacerlo porque aquí el doctor Lijo y los posteriores disertantes se dedicarán en su carácter de abogado. Yo quisiera contar un poco la experiencia, o sea, hacer un análisis absolutamente empírico de lo que son más de 30 años de ejercicio de la profesión, tanto en mi ciudad natal, en Rosario, como aquí, especialmente en los medios electrónicos o en los medios audiovisuales, para decirlo más concretamente, que suponen una diferencia muy especial del acceso a la información judicial para ser transmitida por radio y por televisión, y después explicaré por qué, y contarles dónde creo que estamos parados, cuáles son los avances, cuáles los desafíos y cuáles me parece deberían ser las perspectivas. La relación entre los que trabajamos en medios de comunicación y el Poder Judicial es la relación que existe entre el Poder Institucional y el periodismo, es decir, de una natural tensión. Yo creo en la tensión que existe entre los periodistas y los jueces. Una tensión en el más estricto sentido de la República, quiero decir, que es el periodismo como definición, es el intento de mostrar aquello que no quiere ser mostrado, es el intento de poner de relieve aquello que quiere ser ocultado y es el intento de la pregunta, el viejo y querido oficio de las 5 W o de las 5 preguntas del qué, cómo, cuándo, dónde y por qué a la hora de revelar a nuestra audiencia algo que resulta de interés público. Digamos, yo no creo, en estos tiempos, y perdón la digresión, hay una suerte de debate de qué es el periodismo respecto del periodismo militante, a mí me parece que es esencialmente letal hablar de periodismo militante, porque todo periodismo que milita en la difusión de una información basada o pronunciada por un órgano oficial, esencialmente es un órgano de propaganda, que debe existir, claramente, para eso están las secretarías de medios. El periodismo militante como corriente de difusión de lo que el poder constituido cree que es esencialmente no periodismo. La tensión es por lograr el acceso más rápido, más inmediato, más profundo de algo que forma parte del ejercicio del poder. Los jueces tienen una parte muy importante del poder institucional y por lo tanto es razonable que exista una situación de tensión. Sin embargo, creo
que esta tensión debe estar mitigada o al menos equilibrada con una función de colaboración entre los medios de comunicación y los periodistas y el Poder Judicial. En tanto y en cuanto, y Pablo lo mencionaba, supone el periodismo una vía útil para dar cuenta de sus actos. Viejo principio que aprendíamos en Instrucción Cívica de la República es contar de qué se trata. Me parece que ahí deberíamos encontrarnos como aliados. A la atención originaria del trabajo propio, de averiguar de qué se trata y acceder a una parte del poder, que es el Poder Judicial, inmediatamente debería agregarse la necesidad de saber que somos aliados, estamos en la misma vereda de dar cuenta pública de los actos. Debo decir que con el correr del tiempo esto ha mejorado. El Centro de Información Judicial que dirigen Pablo y María Burdín, pequeña digresión, es casi milagroso que se haya quedado muda María Burdín y no venga acá a retarme y a pelearme. Yo casi debo celebrarlo como le mando un gran abrazo, María. Vamos, el Centro de Información Judicial nació como esta intención de dar cuenta de los actos del Poder Judicial. Debo confesar que en el comienzo a mí me resultó ruidoso el nacimiento. Casi lo veía como una competencia. Vamos, parecía que el Centro de Información iba a monopolizar toda la información y Mangel y cualquiera de nosotros íbamos a quedar por detrás o por fuera de todo esto. Superadas las primeras fricciones, que las existieron, me parece que ha venido a contribuir, yo celebro y saludo la existencia del Centro de Información Judicial, porque me parece que ha dado la chance de acceder de primera mano a esto que Pablo mencionaba, que son sentencias, que son resoluciones, que son transmisiones públicas de distintas audiencias que de otro modo no podríamos acceder por razones físicas. Debo decir que, y esto hay que reconocerlo, en una gestión que en este aspecto merece ser resaltada y que es la de la actual composición de la Corte Suprema, presidida por Ricardo Lorenzetti. Creo que Lorenzetti ha encarnado en persona, junto con otros miembros de la Corte Suprema, Nobleza Auriga, la recordadísima Carmen Arquibay, o Raúl Eugenio Zaffaroni, o la propia Hayton de Nolasco, han entendido, han roto una tradición que el Poder Judicial tenía, y en una parte tiene, de cierto privilegio majestático de no dar cuenta de sus actos en primera persona. Todavía existe una corriente judicial que los periodistas debemos todo el tiempo cuestionar, de creer que los jueces, como funcionarios del Estado, no tienen la obligación de dar cuenta de sus actos en primera persona de su actividad judicial. Hay una corriente de el juez habla por sus sentencias, menor, mucho menos importante que desde hace 15 o 20 años. Romina trabaja con Reinaldo Sietecase en la radio. Reinaldo hace 20 años, no tanto, tuvo que presentar una acción de amparo para que un juicio penal muy conocido, el expediente pudiera ser de acceso público. No hace tanto, hace apenas 20 años. Es insólito que dentro de la estructura judicial, sobre todo en el Ministerio Público Fiscal, todavía se considere que la actividad fiscal, esencialmente, y perdón la reducción metafórica, la representación popular dentro del proceso judicial no sea de acceso a los periodistas, que un fiscal se niegue a la posibilidad de interrogatoria o del contacto con la prensa. Y hago especial hincapié en que yo trabajo en medios audiovisuales, en donde la necesidad de la palabra en primera persona del agente judicial, sea del Ministerio Público o sea del juez, es vital. Hay jueces hoy día, y en los pasillos de los tribunales uno lo escucha, que dicen: no estoy acostumbrado y no es mi estilo hablar con los medios de comunicación. Esto es un disparate republicano. Por supuesto, con todos los resguardos del caso, si diferenciamos los distintos fueros, obviamente que a nadie se le va a ocurrir la invasión de la privacidad de un proceso civil, en donde obviamente el anonimato es la garantía de la intimidad de los que están participando, u obviamente no voy a pretender que un juez que está instruyendo una causa viole el proceso de instrucción, malogre una prueba o viole el secreto sumario en pos de un supuesto privilegio de la prensa. De ninguna manera. Sin embargo, hay instancias, y hago especial hincapié en el tema de los fiscales, en donde la palabra del agente público fiscal es una obligación republicana. Y en el caso de los jueces, aún con la existencia del SIC, que de manera llana, didáctica, intenta expresar, prologar lo que es la resolución judicial, que en muchos casos puede ser técnica, supone en algún momento la obligación del juez de dar cuenta de sus actos y fundamentar ante la sociedad el lenguaje claro y sencillo de lo que ha fallado. Una vieja profesora que nosotros teníamos en la Facultad de Derecho decía que cuando el sentido común se daba de patadas con el sentido jurídico había que estar al primero.
Cuando una sentencia es ininteligible en su sentido esencial a la mayoría de la gente que no es experta en derecho, es que el problema es la sentencia, no quien no ha pasado y desconoce términos del acu o latcuel o cualquier latinazgo tan apetecido por muchos de los que pasan por las facultades de Derecho. Entonces, dicho esto, me parece que todavía hay un resabio de conservación de un cierto privilegio de poder no republicano en algún sector de la justicia con los que los periodistas nos encontramos en el día a día. Esto que yo planteaba y que me parece que el CIS ha intentado con mucho éxito, que es la accesibilidad no solo física a la sentencia, sino de lenguaje, es un reclamo que tenemos que hacer. Y finalmente, como reclamo hacia el Poder Judicial, me parece que la oportunidad a la hora de poder acceder a la palabra del juez debe ser merituada desde el punto de vista de la, hoy se hablaba del Strepitus Foris o de la conmoción social, pero me parece que del pulso social que lleva una determinada causa. Hoy no hay chance de que un juez no pueda, no digo ser influenciado, pero al menos estar avisado de lo que está pasando socialmente y no recurrir a la posibilidad de dar cuenta de sus actos teniendo en cuenta lo que está sucediendo. Dicho esto, me parece que también hay que hacer una autocrítica de parte de los periodistas. Alguna vez un sector profesional como somos los periodistas, probablemente a los que menos nos gusta que nos critiquen, que no casualmente, salvo algunos intentos como FOPEA, este grupo de periodistas que ha intentado un código de ética, no existe un código de ética como existe en otros países, un código de ética periodística estoy hablando, que suponga marcar límites y reclamos y también autocríticas. Salvo, insisto, estos intentos o algunos otros manuales de estilo que han aparecido en algunos periódicos, en algunos medios, que han sido más que nada una expresión de deseos, a los periodistas esencialmente no nos gusta la crítica. No nos gusta sentarnos al debate de saber si lo que estamos haciendo está dentro de las normas jurídicas y también de las normas éticas que obviamente, como toda profesión, tenemos. Es esencial que replanteemos a la hora de la exigencia de acceder a la palabra o al testimonio de jueces y fiscales un cierto conocimiento técnico que la gran mayoría no tenemos. Me parece que el ejercicio periodístico, por distintos motivos, por la naturaleza de cómo se desarrolla hoy el trabajo en canales y radios, por la precarización económica y laboral que existen, y en muchos casos por demérito de los que trabajamos, tenemos una formación que en muchos casos, digo, por poner una generalización que es injusta, pero al menos demostrativa, adolece de principios básicos del derecho y de saber qué es lo que estamos abordando. La información judicial es, nos guste o no nos guste, una información técnica. Y las herramientas elementales de esa técnica tenemos que conocerlas. La ignorancia por parte de los periodistas de eso es ignorancia, no es un plus que debemos exigirle a los magistrados o a los agentes judiciales. Entonces sería interesante, y esto lo planteo en una casa de estudios, pero digo que todas las academias de periodismo replantearan esto y que se tendiese en los medios de comunicación, cosa que no está pasando, a una especialización. Son muy pocos los casos de periodistas, especialmente en la gráfica sí, pero en los casos de los medios audiovisuales que reservan a un lugar que le dé la chance física de trabajar a un periodista que pueda especializarse en temas judiciales. Y esto hace que la información sea torpe, muchas veces errónea. La verdad que hay veces en donde tenemos que plantearnos qué cosas estamos preguntando o qué cosas estamos diciendo, confundiendo conceptos elementales y provocando, sí, en el espectador una confusión todavía mayor. Digo, desde errores elementales como plantear el porqué, digamos, casi con un efecto periodístico o mediático de excarcelaciones o de reincidencias, o confundir procesamientos con condenas, o evitar explicar y saber de qué se trata un recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Eso es una obligación nuestra y deberíamos plantearlo como tal. Dicho esto, que es, y no quiero extenderme demasiado, que es este fenómeno que yo encuentro de tensión y de colaboración. Es decir, tensión en cuanto creo que el periodista debe correr el límite para obtener la mayor cantidad de información pública dentro de la ley. Y la de colaboración de saber que los periodistas somos esencialmente un gran vehículo para que jueces y magistrados tengan la posibilidad de comunicar de qué se trata una especialidad como es el Poder Judicial. No quiero dejar de hacer una mención específica al momento político o social en el que estamos viviendo. Hoy se ha producido, por ejemplo, un hecho que yo quiero contarlo aquí en la universidad porque me ha sorprendido, que ha sido un allanamiento
en la ciudad de Bahía Blanca a un medio de comunicación en donde se secuestraron computadoras personales, software, etcétera, etcétera, de la causa Suris. Creo que todos estamos al tanto de que estamos hablando, un presunto lavado de dinero que involucra a los tristemente conocidos Fariña, Láscar y compañía, etcétera, etcétera, donde un juez federal subrogante, Jorge Ulpiano Martínez, ordenó el secuestro de material informático de periodistas para evitar la difusión de escuchas telefónicas a las que había accedido el periodismo. Y no solo eso, sino que intimó en el mismo acto a revelar las fuentes. O Jorge Ulpiano Martínez desconoce la Constitución o estamos en una situación grave que me parece merece ser denunciada. Digo, hoy hay una situación, me parece, planteada, y esto sé que va a resultar lo suficientemente polémico por lo breve como lo voy a plantear, pero casi no me importa, de temor en algunos casos y de desconfianza en muchos otros entre jueces y periodistas respecto de las consecuencias que implica hablar jueces con periodistas, que tiene que ver con una evidente decisión política de controlar esta situación. Digamos, esta historia de lo que los medios hablan de grieta, de divisiones entre periodistas y demás, también ha ingresado al Poder Judicial. Y existe, bueno, cualquiera que trabaje en los pasillos del tribunal sabe lo complicado que es a veces acceder a charlar con un fiscal o por un juez por temor a que esto trascienda al poder político. Y esto es gravísimo. Esto es mucho más grave que lo que yo planteaba antes, que es la violación republicana de dar cuenta de sus actos, porque suena casi un sistema de persecución o amenaza tanto de jueces como periodistas. Me parece que hay mucho para celebrar en estos últimos años de democracia. Creo que se ha avanzado mucho en la transparencia del Poder Judicial, que se ha encontrado mayor camino de colaboración entre jueces y periodistas, que queda muchísimo más por hacer, pero no quiero dejar de poner un punto de preocupación en este momento político que existe a la hora del acceso de la información judicial teñida por un clima no demasiado, por un clima no propio de la democracia, de tensión entre los periodistas y los jueces a partir de una mirada política muy, muy complicada. Por fin, quiero decir que el trabajo de los jueces es uno de los trabajos más nobles, más importantes para garantizar el sistema de la división de poderes, sin ánimo de que ningún integrante del Poder Ejecutivo se ofenda o que ningún legislador se sienta tocado. Creo que el Poder Judicial debe ser, en esto sí, un poder privilegiado a la hora de conocerlo, respetarlo, mejorarlo, porque supone el contraste final entre la Constitución y cada uno de nuestros hechos, nada menos. Muchas gracias. Primero, obviamente, agradecida cada vez que hay una oportunidad para venir a discutir sobre estos temas, sobre la justicia y el rol de los medios. Luis se hizo cargo de la autocrítica. A mí es cierto, no somos de los que más nos gustan ver cómo trabajamos, pero me parece que hay que ver primero qué rol ocupamos y segundo, qué rol nos dejan ocupar los actores de la justicia y cuánto obstaculizan nuestro trabajo los actores de la justicia. Hablaban de la tensión que había entre el periodismo. Yo creo que es un error garrafal. La tensión la tienen con la sociedad y si no se dan cuenta de esto están en un enorme problema. La información que yo puedo recoger de cualquiera de los jueces, de los fiscales, de los secretarios, en cualquiera de las instancias de mi trabajo, sea para la radio, sea para la televisión, yo no me la llevo a mi casa y la comento a la noche con mi marido, porque a mi marido no le interesa lo que yo hago, digamos. O sea, mis hijas son muy chiquitas y no las entretiene contarles que yo estuve dando vueltas en Comodoro Pi. Nosotros somos solamente un puente con la sociedad. Decir que hay tensiones, decir que no hablan, es decirle a la sociedad que no tienen ganas de explicarles. Entonces me parece que hay un punto donde tienen que ponerse los pantalones y si no tienen ganas de explicarle a la sociedad lo que están haciendo, díganle, no se lo explicamos. Lo del CIS es un arma de doble filo en el sentido de que muchos descargan, bueno, pero ya está en el CIS. Pero a mí no me alcanza muchas veces con que esté en el CIS. Yo no quiero solamente la resolución. A mí me interesa que ese juez o que ese fiscal le pueda contar a la sociedad en determinados temas cómo está trabajando, si está trabajando bien, si está trabajando sin presiones, si está trabajando con recursos, si está trabajando sin recursos.
Yo estoy harta de que se malinterprete, y perdón que viene como medio combativa, ¿no? Pero la verdad es que... No, sí, viene más. Vos decime, Marcos, sé más simpática, sé más simpática. Bueno, no me caracteriza así como la simpatía, pido mil disculpas. Pero, a ver, hay un tema que me parece que es sumamente importante. Yo estoy cansada de escribir fuentes cercanas al despacho de determinado juez. Porque es subestimar al lector, y es subestimar al televidente, y es subestimar al oyente. Fuentes cuán cercanas a determinado juez o a determinado fiscal me pueden decir, digamos, lo que yo estoy contando. Es obvio que fue el fiscal o que fue el juez, pero que yo lo tengo que disfrazar con fuentes cercanas. ¿Cuántas fuentes cercanas tiene? O sea, yo visito los despachos con más cantidad de personal del planeta. Entonces, sí, me parece que hay un malentendido, porque no somos los periodistas voceros de los funcionarios judiciales, que cuando les gusta, o cuando les sirve contarnos que les están complicando una causa, que desde la procuración se les están obstaculizando, que no les dan los recursos, jueces que los están apretando y entonces lo quieren hacer saber, en ese momento sí, somos convocados. Yo no soy vocera, yo creo que hay jueces y fiscales, digo, y en el amplísimo mundo judicial, que tienen como, la valentía suficiente para firmar determinadas resoluciones, y también tienen que tener la misma valentía para ponerle voz a la gente. No me quiero poner acá, digamos, en representante de la gente que es esta entelequia que nunca sabemos bien qué es, pero no le resulta lo mismo escucharlos que no escucharlos. El ejemplo del hijo es claro. El hijo estuvo, creo que es uno de los pocos programas que fuiste de radio, el único programa de radio que vino. No es que dio, no me adelantó nada espectacular respecto de una investigación que tiene, digamos, obviamente que tener sus normas y sus procedimientos, las cuales no fueron violentadas porque él participara en un programa de radio. Ahora, yo les pregunto, estaban sumamente agradecidos los oyentes del programa por poder escucharlo. Ahora, en esto que estamos hablando y discutiendo sobre la conmoción social y los temas que tanto que generan, ¿no?, esta conmoción social, y donde hay tanta reforma, ¿es lo mismo que el hijo tenga, la causa sobre un desconocido que sobre el vicepresidente de la Nación Argentina? No, para mí no es lo mismo. Y entiendo que dentro de los límites que genera la situación de la propia causa, la gente quiere saber quién es el señor juez que está investigando nada más y nada menos que al vicepresidente de la Nación Argentina. La gente quiere saber, y me parece que tiene derecho a saber, quién es el juez, y por eso rescato también la actitud de Sebastián Casanelo, que en su momento también vino a la tele, imputables no viste a la tele. Dijo, no. Pero Casanelo sí. No fue a lo de la nota, Casanelo vino, no, pero quiero que vengas a la... Casanelo no fue a lo de la nata. Pero Casanelo vino en imputables, digo, porque quiere saber quién está investigando al jefe de gobierno porteño en un caso de las escuchas y por qué había tomado la decisión. Yo no les pido que me hablen de las decisiones que toman de la causa, pero sí, celebro obviamente el SIC, pero creo que la apertura de la que hablamos es mucho más tibia de lo que nosotros creemos, y en muchos casos se ven forzados frente a hechos que, como decía Luis, no por ignorancia, o los malinterpretamos o nos llaman y nos dicen, no, al final no entendiste nada. ¿Y por qué no me lo explicaste? Hay un juez que recordábamos con Marcos el otro día, recientemente fallecido, el doctor Enrique Petracchi, que la verdad es que cuando había un periodista con ganas de aprender y de entender, se sentaba el tiempo que fuese necesario, abría las puertas de su despacho y se sentaba, conmigo lo he hecho en enorme oportunidad de veces, a explicarme cuestiones que tal vez técnicas yo no tengo por qué, digamos, que no desconozco, no sé, no soy abogada, aunque a esta altura creo que deberían darme como un título honorario, ¿no? o algo. Pero la verdad es que se sentaba y lo hacía. Entonces, digo, esta cosa utilitaria, de nosotros no hablamos, ponemos las sentencias en el SIC. Ahora, cuando no me gusta algo, no me gusta cuando salí, resulta que ustedes son todos una manga de ignorantes que desinforman a la población. Creo que tienen que entender también que donde no hay información, hay alerta. Yo les doy un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero a mí me resultó sumamente revelador. Hubo un problema en el colegio de mis hijas, chiquito, menor, que no viene al caso, y si lo cuento me matan. Las autoridades del colegio no hablaban, las mamás entraron en pánico por WhatsApp.
Los primeros WhatsApp eran tibios, los últimos eran incendiarios, ya eran como 40 madres que iban a quemar el colegio. Cuando yo me sentí con las autoridades, entendí que lo que había pasado fue un tiempo demasiado largo donde no hubo información. Y lo que acá les estamos pidiendo, nosotros los periodistas, representando a parte de la sociedad que quiere estar informada, es información. No estamos pidiendo que digan lo que nosotros queremos que digan o que lo que la sociedad se supone que quiere que digan. Tanto miedo tienen a que alguien se enfrente a poder decir, lo entendí, no me escudo en un lenguaje, no un juez, no me escudo en un lenguaje en tecnicismos, en el latín, no, digo las cosas claro, eso hace que el otro me entienda. ¿Y cuál es el gran riesgo que el otro te entienda? Que disienta. ¿Y cuál es el problema que el otro disienta si se puede explicar? Yo creo que esta apertura es es obviamente bienvenida, es mucho menos amplia de lo que queremos. Hay excepciones, justamente acá estoy sentada con Gravit, con Fera, bueno, está el hijo, creo que todos los que han venido, los que no vinieron al programa los voy a buscar. Pero fíjense que, hay un punto, y de verdad esto no es para que me aplaudan y me saluden, porque vengo festejando a los Martín Fierro hace un tiempo largo, pero este año APTRA, que es una entidad que es del espectáculo, ¿no? Es asociación, puso la mirada, me dio el Martín Fierro, que estoy muy agradecida por la radio y por la televisión. Más allá de eso, que de verdad vengo festejando, mi mamá está súper contenta, mi papá está muy orgulloso. Fíjense cómo en un año pusieron la mirada en un periodismo donde no estaba puesto antes, tanto en radio como en televisión. Me parece que eso también habla de algo. Yo no creo que mi trabajo sea mejor que el de mis colegas. No, de verdad, no creo que mi trabajo sea mejor que el de mis colegas en determinados casos. Me parece que hasta la lupa del periodismo de espectáculos se entiende que está todo atravesado por determinados temas judiciales que terminan forzando a los jueces a salir a explicar. No sé si se acuerdan con lo de el caso de Palermo y ¿cómo se llama el actor que salió a Romano? Terminó forzando a un juez que prácticamente nunca a explicar por qué una tentativa no es robo y entonces si no se puede disponer. Salió a explicarlo, lo explicó en el sitio, no alcanzó. La gente se preguntaba esto que dice Luis, no tiene sentido común. A mí que me importa que no haya podido disponer del bien, digamos, disponer. Si igual lo golpeó, le sacó el reloj, para mí esto fue un robo. Tan difícil era el juez, digamos, salir a explicarle que no era su interpretación, sino lo que le estaba marcando el código de lo que es una tentativa, porque cuando se explica se agradece. Me parece que es fundamental entender esas dos cosas, digamos, que los periodistas no somos voceros, pero tampoco somos enemigos, y que la tensión, si existe, la están manifestando con la sociedad. Hay ciertos lugares donde el poder, digamos, me parece que recorre o camina cómodo, que es donde no se genera empatía, donde no se genera empatía social o interés social. Y entonces ahí, pues no pasa nada, y entonces algunos salen a explicar, hay más información, o hay más morbo. Pero a mí me pasa mucho, yo voy mucho a las charlas y estoy mucho con estudiantes, tanto de periodismo, de derecho, y me pasa que por ahí les pregunto, donde se toman las decisiones, uno puede decir, bueno, trascendentes también, les pregunto que me nombren un juez de casación. No los conocen. Y hay una tensión enorme dentro de casación y una pelea grande para ver si dan o no publicidad, digamos, de determinados hechos. También es cierto, en la parte de la autocrítica de la que habla Luis, que muchos jueces de casación se sentarían acá a decir que nosotros no vamos a ninguno de los plenarios que convocan, que están abiertos, que estamos invitados siempre, que son y que nosotros no vamos porque no nos interesa, a menos que sea el escándalo del momento. Es cierto que yo he visto colegas trabajar mal, que en algún momento yo he trabajado mal y he llamado a Marcos a cualquier hora de la noche, explícame esto más o menos en 2 minutos porque mañana tengo que ser. Me dice, no, pero esto yo hace 5 años que lo estoy estudiando, ¿vos querés que yo te lo pase en 5 minutos? Yo entiendo que a veces trabajamos mal, pero me parece que si no entendemos la relación que hay y que nosotros solamente somos intermediarios, la atención no la tendría, digo, el hijo conmigo. Porque, insisto, no es información que yo capitalizo para irme a mi casa a decir, hoy hablé con el hijo. No les importa en mi casa, de verdad. Es información que yo estoy tratando de entender, y cuanto mejor la puedo entender yo, también le sirve a él. Porque si yo la entiendo mejor,
la voy a contar mejor, la voy a escribir mejor, me voy a plantar en cámara con más seguridad para explicarla también mejor. Ahora, yo pido, como periodista, poder decirlo en boca del hijo y dejar de disfrazar las 270 millones de fuentes cercanas al despacho porque realmente me parece que en parte es subestimar al televidente o al oyente o a quien fuese. Y por último, por lo menos para no terminar mal si están enojados, la verdad es que mi idea no es que estén enojados, es que las puertas se abran, que el diálogo sea mucho más fluido y que se puedan entender las razones por las cuales nosotros hacemos el trabajo que hacemos, que es llegar al otro. Estoy convencida que este trabajo de periodista que hacemos y los que lo hacemos de manera honorable y realmente estamos agradecidos de poder ejercerlo, necesitamos de la ayuda, pero yo me resisto a mendigarla, porque la ayuda que yo necesito va de vuelta, aunque lo diga por 18ª vez, no me están ayudando a mí en mi carrera, no les gusto yo, hay 25 colegas más con los que pueden hablar, pero a los que le están diciendo que no, cerrando la puerta en la cara y dejándoles sin la posibilidad de opinar, de disentir, de aprender, de debatir con argumentos, es a la gente. La puerta en la cara, esos jueces que nos la cierran, esos fiscales que nos la cierran y dicen, ¿no? Lo del SIC, está en el SIC, entonces, bueno, anda a buscarlo ahí. A mí vivo prendida al SIC, digamos, ¿no? Estoy todo el día metida ahí. Pero digo, es una herramienta de doble filo en ese sentido. Entiendan que el portazo no me lo están pegando a mí, yo no me ofendo, no me enojo, la verdad que tengo, creo que pocos y contados enemigos, los hago públicos, cada tanto digo quiénes son, cuáles son los problemas que tengo. La verdad es que no lo vivo de manera personal. Sí me parece que hay en este rol, ¿no? Entre la justicia y los medios, hay un enorme obstáculo que siguen poniendo todavía en el día de hoy los hombres y las mujeres de la justicia. No entiendo hasta qué punto tiene que ver con la desconfianza, tal vez esto que decía Luis, con una cuestión política de cierto temor, de que se hable, realmente no sé, me parece que el tiempo es acotado y sería irresponsable entrar en cuáles son las razones. Pero esta relación fluida, no es que porque quiero que tengamos onda entre todos y nos llevemos bárbaro y nos vayamos de viaje de fin de año o brindemos juntos en algún que otro cóctel. Esta relación que viene con tanto chisporroteo, que viene con tanto ruido, este diálogo que viene interrumpido, termina afectando ni a ustedes ni a nosotros, termina afectando a un tercero del que también somos parte, que es la sociedad toda. Gracias. La idea es contar un poco la experiencia del Centro de Información Judicial, lo que es la Agencia de Noticias del Poder Judicial, un organismo que se creó en el 2006, creo que pusimos en marcha un par de años después. Contar la génesis un poco y cómo lo fuimos desarrollando y los obstáculos que fuimos encontrando. Quiero contar que el Centro de Información Judicial nace del propio seno del Poder Judicial. Fue en el 2006, en la primera Conferencia Nacional de Jueces que se hizo en Santa Fe. En ese entonces se debatió como una de las políticas de Estado a implementar por el Poder Judicial la necesidad de crear una política estratégica de comunicación dentro del Poder Judicial. Eso se debatió, se consensuó y después lo termina plasmando la Corte Suprema en el 2006 a través de una acordada creando este Centro de Información Judicial. El doctor Lorenzetti nos convoca un par de años después para desarrollar un sitio de noticias. Con María Burdín somos periodistas, veníamos del ámbito privado y bueno, la idea era crear este espacio que sirva como nexo entre el Poder Judicial y encontrar allí esa necesidad que tenía el Poder Judicial de tratar de acercar su decisión judicial a la gente. Creamos el portal en el 2008, no sé si ustedes lo conocen, la dirección es www.cij.gov.ar. Allí está estructurado de una forma como un portal de noticias, buscando un lenguaje claro y siempre dando la posibilidad del acceso directo y restricto a la decisión judicial. Desde el 2008 creamos el portal, siempre lo pensamos hacerlo a través de Internet. Siempre de Internet pensamos, bueno, más allá por un tema de costos, pensamos que Internet siempre es un espacio
donde se puede brindar de la mejor manera el acceso a la información, el derecho de acceso a la información pública. Además, lo que permite Internet es la inmediatez, o sea, la decisión judicial se emite e inmediatamente después se publica. Y por otra parte, el acceso irrestricto, o sea, no hay claves, no hay nada, se accede directamente a la decisión judicial, inmediatamente se sanciona y se publica. El sitio, comenzó a crecer básicamente por un apoyo institucional interno de los jueces, muchos de los que están acá, el doctor Fera, el doctor Lijo, el doctor Gavitker, fueron parte desde el inicio, brindando total apoyo y brindando o consolidando un espacio institucional para la difusión de la información judicial. Posteriormente, buscamos ir un paso más allá, que fue 2011 aproximadamente, que fue con la instalación de lo que llamamos SIG TV, que es nuestra plataforma de difusión multimedia de videos. Casualmente nos pasó que el debut que tuvimos con el sitio, con la transmisión, fue la lectura de la sentencia en el juicio oral por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, que tuvo entre otros imputados al expresidente Carlos Menem. Fue una noche, recuerdo que hicimos todos un esfuerzo muy importante porque se trataba de un cambio revolucionario en la posibilidad de que el propio Poder Judicial transmita en vivo una parte de un proceso judicial. Nos pasó ese día que tuvimos la mala suerte, digamos, que fue que ese mismo día, un par de horas antes, ocurrió un accidente de un colectivo con 2 trenes en Flores, con lo cual los móviles de televisión, por supuesto, abandonaron Comodoro Pi y se fueron a cubrir el evento. Por supuesto, los nervios eran aún mayor porque estamos en un momento, una decisión, digamos, estratégica y novedosa, pero por suerte, salió bien. De entonces avanzamos y hoy ya hacemos casi 5 hasta 6 transmisiones de juicios en vivo orales en todo el país. Para eso utilizamos plataformas tecnológicas que ya existían en la Corte. Por ejemplo, transmitimos juicios en distintas provincias, Jujuy, Córdoba, La Rioja, todo en simultáneo, y utilizamos recursos que ya existían en el Poder Judicial, como son las teleconferencias, las videoconferencias. Un punto ubicado en una provincia, otro punto en el Palacio de Tribunales, un servicio que existía, lo que hicimos fue solamente ponerlo a disposición de todos y que sea de acceso libre e irrestricto, lo puede ver cualquiera desde ahí. Esas, digamos, como 2 patas importantes que tiene el SIG. La difusión de la información cruda, como le emite el juez, con la resolución que se dicta, con acceso fácil, con descarga desde la computadora, se puede ver desde internet, desde cualquier plataforma, celulares y demás, se descarga el archivo o se lo ve online y se accede a la información. Otra es la transmisión, la televisación de los juicios, para lo cual SIG TV, esta plataforma, la dividimos en 2 áreas, un área de transmisiones en vivo y un área de videos on demand, donde pueden ver todo lo que se transmitió, se almacena y se puede ver, se puede buscar a través de motores de búsqueda. Y por último, un detalle, otro elemento más importante que tiene el Centro de Información Judicial es el acceso a las sentencias. Cuando comenzamos en 2006 el desarrollo del producto, la Corte dispuso que las cámaras nacionales y federales de todo el país, las 26 cámaras, envíen las sentencias a la Corte y nosotros las digitalizamos y las publicamos en la página. Un trabajo bastante artesanal, pero bueno, era un paso importante. La Corte hace un año modificó y a través de una acordada estableció la obligatoriedad del envío y publicación y difusión a través del sitio para todas las cámaras nacionales y federales de todo el país, como los tribunales orales, todas las sentencias, resoluciones administrativas y acordadas, para que sean publicadas inmediatamente, ni bien se publican. También se utilizan plataformas ya existentes en el Poder Judicial, como es el servicio, un software de gestión de expedientes, con lo cual recursos que ya existían ahora los aprovechamos y lo que se busca es abrir las puertas de los tribunales y decir, bueno, acá está la decisión para que la vean, la discutan y la debatan. Esas 3 patas es lo que es el Centro de Información Judicial: información
traducida en un lenguaje fácil para que todas puedan acceder a ella, el fallo o la resolución tal como lo emite el tribunal, la difusión de los juicios orales y el acceso a las sentencias. También se cuenta con un motor de acceso, como es el acceso a la consulta de causas judiciales, también de todos los tribunales y de cámaras nacionales y federales. Y por último, un seguimiento que se puede hacer, que es un recurso bastante utilizado, importante, que utilizan los periodistas, que es el acceso a los resultados de los sorteos de asignación de causas que realiza la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. Es importante, se publica todos los días en forma inmediata cuando se realiza el sorteo, se puede ver expresado en un sitio, en una pantalla, a qué tipo de causa identificada y a qué juzgado le asigna. Son todas políticas que vienen de la Corte que encabezada por el doctor Lorenzetti, y en base a esa premisa que se sentó en la conferencia de jueces de Santa Fe, donde la decisión judicial tiene que ser libre de acceso en forma inmediata para todos. Básicamente, este es el centro de formación judicial. Después queda abierto alguna pregunta.